Muy buenos días para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luz Marina Biedman Ardila. Desarrollo mi obra como maestra Reiki, terapeuta Reiki, y de la mano con los ángeles hago acompañamiento a las personas en sus procesos espirituales. Vamos a iniciar hoy. Yo sé que teníamos un en vivo, pero tuvimos algunos inconvenientes, pero pues yo pienso que lo más importante es poder transmitir el mensaje, entregar el mensaje que tienen para el día de hoy los ángeles para ustedes, y pues lo vamos a hacer a través de este video, y me comprometo a hacer más videos cortos en YouTube para poder tener esos en vivos con ustedes y acceder a la parte a través de ese en vivo a que ustedes me puedan hacer preguntas que me imagino que tienen. De igual manera, si tienen preguntas me pueden hacerlo por el interno, por el WhatsApp, y yo de seguro que les voy a responder. Entonces vamos a iniciar con algo muy bonito que era de lo que hablaban ayer los ángeles, y era acerca del merecimiento. Pero para trabajar, sí, con el merecimiento como algo muy importante para poder lograr llegar a manifestar lo que realmente queremos, porque a veces manifestamos pero las cosas no se dan como realmente queremos o salen diferente a lo que esperábamos. Y eso tiene mucho que ver con la manera en que lo estás haciendo, en qué realmente crees, y según lo que crees es lo que terminas manifestando. Para eso es importante conocernos, y no realmente, desde la experiencia que tengo como terapeuta espiritual, me doy cuenta que las personas no se conocen, o todos nos terminamos de conocernos totalmente, porque primero todo el tiempo estamos colocándonos máscaras y no estamos siendo nosotros mismos. Estas máscaras las vamos creando como una manera de protección, ¿ya? Ante unas heridas que supuestamente hay o existen y que fuimos programados con ellas. Es una percepción que tenemos realmente de lo que vivimos, o de un trauma, algo que vivimos en algún momento de nuestra infancia y que no se liberó y aún continuó, no se sanó, no se soltó, y esa energía queda aún ahí, y sin darnos cuenta, como en forma de bucle, se van creando realidades, vamos usando toda nuestra energía creadora para crear esas realidades y atraer personas que están en esa misma sincronía, de esa energía que nosotros mismos estamos creando, estamos emanando con todo nuestro ser, con el pensamiento, con la emoción y con la acción. Entonces, las personas en estos momentos están pasando, o todos estamos pasando por muchos procesos, y dentro de esos procesos están el sentirse también cansados, ¿no? Cansados de todas las situaciones que están viviendo, pero es importante ser honestos con nosotros y empezar a reconocer nuestra responsabilidad en los resultados que estamos viviendo. Al hacer ese reconocimiento, identificar, no llenarnos de culpa, porque entonces ya no es que vamos a culpar a alguien, sino que nos vamos a culpar nosotros mismos, sino simplemente identificarlo, entender de dónde viene esa información o ese patrón que estás repitiendo, y simplemente cambiarlo, que era lo que decían ellos ayer. Pero para eso yo tengo que estar muy consciente en el hoy, en qué es lo que realmente está pasando por mi pensamiento, qué pensamiento limitante estoy teniendo minuto a minuto. Ya tengo que ser responsable, estar más dentro de mí. Eso es ir a mi interior y conocer todas las capas que tengo y cómo estoy moviendo toda mi energía con esas mismas capas de programación, ¿ok? Entonces, algo muy importante que decía la conciencia divina,
era que era importante interiorizar con amor nuestra verdadera conciencia, porque hay demasiadas capas que son todas las programaciones que hay en este plano y que sabíamos como espíritu que íbamos a experimentarlas. No somos víctimas, porque hay que salir de esa posición de víctimas, porque con nuestra gran toroide lo que vamos a hacer es seguir atrayendo más victimarios, más situaciones que nos van a llevar a sentir más víctimas o que la vida es injusta. Entonces, la conciencia divina que nos habla de muchas maneras, y entre estas con la que yo más he conectado, mi vibración ha entrado más en sincronía, además por una experiencia que tuve siendo niña, una experiencia cercana a la muerte, donde conecté con la energía angelical. Entonces mi energía de alguna manera se sincronizó, y por eso es importante definir cómo vas a sincronizar tu energía, o sea, hacia dónde estás vibrando. Para eso tienes que conocer todas las capas tuyas, hasta la capa del ego, ¿no? Hay que conocer la programación real que tienes. Y muchas veces deberíamos de voltear a mirar a nuestra familia no con los ojos de un juicio, sino cuál es la programación de la que yo vengo, porque esa programación es la que yo, sin darme cuenta o sin ser conscientes, estamos repitiendo, y los resultados que estamos viviendo, como decían ayer los ángeles con el mensaje del karma, es el resultado que estamos viviendo, y de lo más seguro no nos gusta. Si no nos gusta, pues tenemos la oportunidad de cambiarlo, pero para poder cambiar algo tengo que reconocer qué fue lo que hice, porque al final esa es mi responsabilidad, no como culpa, sino reconocimiento para poder cambiarlo. Entonces, pues la conciencia divina dice que es importante ir como reconociendo y identificando todas esas capas de la que nos hemos envuelto con el ego, toda esa programación, todas esas creencias que hay en nosotros, y que desde ahí estoy tomando decisiones. Por ejemplo, hablamos del merecimiento y ellos decían que era importante ser honesto en creer que de verdad te merecías eso que querías, o de hecho la misma palabra el querer es porque no lo tengo. O sea, no te estás reconociendo con la verdadera conciencia que eres, la verdadera conciencia de amor y de abundancia que eres, porque simplemente estás, al decir que quieres pedir algo o que quieres tener algo, ya estás hablando de carencia, y desde esa carencia es que seguimos manifestando y atrayendo más carencia. Entonces por eso las cosas llegan a medias, o llegan pocas, o no son lo suficientes. También dentro de nuestro vibrar, según las creencias, cuando a veces decimos, bueno, siquiera yo tengo esto, siquiera tengo esto, y otros no lo tienen, otros están viviendo una situación difícil, o la situación del país al menos no es como la situación de otro país, o sea, todo eso es carencia, y no somos conscientes de eso. Los ángeles son los que me han enseñado a ver mi programación ya, y a interiorizar con amor mi verdadera conciencia, o sea, cómo estás creando desde la misma carencia y no te das cuenta, ¿ok? Y por eso al final lo que obtienes es el resultado que obtienes, y que a veces no nos gusta. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, decirle a los niños, muchas veces lo hacemos, que agradece lo que tienes, que hay personas o hay otros niños que no tienen nada que comer. Eso tampoco. Yo aprendí con los ángeles que era importante corregir, ya hacerlo diferente, o mostrarle a los
los niños el valor de cada cosa sin decir o pronunciar la carencia de otro. ¿Ok? Entonces nos acostumbramos sin ser conscientes de eso a estar en carencias, a creer que lo que voy a recibir solamente me cabe en mi mano, en el puño de mi mano, o sea, no a creer que me lo merezco todo. De hecho, pensar que te lo mereces todo es pensar que eres egoísta. En la programación está eso, ¿no? El sentirte de hecho, el creer que Dios vive en ti, eso también. Y la carencia viene de empezar de no creer que Dios vive en ti. Desde ahí inicia la carencia, ¿ya? Porque Dios es todo, es grande, es una energía de expansión. Y entonces, si tú no te reconoces como energía de Él, que viene de Él, de ahí mismo, de su propia energía, pues entonces no puedes creer que puedes obtener algo que estás diciendo que quieres. No va más de decir que lo quiero, es decir, es que lo puedo crear, es que yo puedo crearlo, ¿ya? Es que yo lo puedo crear porque está dentro de mi pensamiento, porque está dentro de mi imaginación, porque está dentro de mí, lo puedo crear. Entonces es lo que los ángeles, Arcángel Miguel sobre todo, y estas conciencias divinas me enseñan para poder como hacer una transformación de la manera de como me enseñaron a ver las cosas por programación. Ellos hablan de que nos merecemos todo. Cuanto más resonemos con esta verdad divina, creer que es un derecho divino, por lo menos las personas que a veces creen que yo tengo un don, que el don mío es conectarme con los ángeles, no, eso es un derecho divino también, porque es conectarte con la esencia. Pues que muy bonito eso que tengo, pero es que no es un don realmente. Y he aprendido a entender y a ver desde la experiencia de que no es algo solo mío, he visto como otros lo tienen de una manera natural, pero no son conscientes. Entonces, es importante que empecemos a interiorizar con amor, como dice la divinidad, a creer de verdad. Para poder manifestar, tenemos que primero creer de verdad que lo merecemos todo. Creer que la divinidad vive en nosotros, porque desde la esencia divina es que vamos a crear. Si no, entonces, ¿cómo lo vas a crear? ¿No? Entonces, esa debe ser tu creencia. Interiorizar que Él vive en ti, interiorizarlo con amor. Dejemos que la esencia emerja, que la esencia salga ya, porque con tanta programación y tanta escasez, habernos acostumbrado tanto a la necesidad, a necesitar, a creer que no lo tengo y no que lo puedo crear, es que vivimos en tanta carencia, de todas las maneras, no solamente desde el dinero, porque también entender que el dinero es un servidor, no es algo que está súper más grande que yo, ya, porque pues por eso se nos dificulta tanto. Es uno de los mensajes que los ángeles tienen y que me muestran: deja de creer que el dinero es más grande que tú, me dicen ellos, ¿no? Todo el tiempo, porque es una creencia, es una programación que nos implantaron, algo que se programó ya desde la experiencia. Entonces, desde la experiencia tenemos que empezar a hacer más ejercicios para creer que nos merecemos. Empiecen a hacer juegos de manifestación. Mis hijos lo hacen.
juegos de manifestación, donde empiezan a dibujar lo que desean crear, lo empiezan a crear, lo imaginan, lo hacen. Mi hija para ir a la playa, ella imagina, trae un poco de cosas y que esa es la arena y sin darse cuenta y pasa, ¿no? Llega la oportunidad y todo se da de una manera mágica para que podamos viajar y viajamos. Entonces, empezar a usar nuestra imaginación, empezar a hacer el ejercicio, dejar de creer que hay algo allá que te lo va a dar. No, eres tú quien lo crea y llega, o sea, lo atraes, lo manifiestas. Bueno, esa es una de las cosas que ellos querían que les explicara. Hay algo que me están mostrando por canalización y que es como la manera como quieren resumir esto, y es muy bueno lo que están mostrándome. De hecho, me lo están recordando porque en esta semana se lo mostraron a una persona que vino a terapia con los ángeles y le mostraron acerca del merecimiento, porque ha tenido una ruptura y terminamos dando nuestro poder a otras personas de creación, y creemos que si esas personas no están con nosotros o no tenemos eso, entonces no tenemos nada. Entonces imagínate dónde quedamos nosotros entonces para crear. Y es que eso no está ni bien ni mal, ni es una mala persona, ni nada de eso, sino simplemente ese es su sistema de creencias. Por eso es importante identificar nuestro sistema de creencias, reconocerlo para poder cambiarlo, para transformar esa energía mejor. Entonces, lo que me estaban mostrando como imagen, o me estaban recordando los ángeles para explicarles como en forma resumida, imaginen, cierren los ojos e imaginen que yo tengo en mis manos dos globos, uno de color, pongámosle morado, y uno de color azul. Entonces voy a empezar a inflar esos globos, ¿vale? Vamos a empezar a entender qué es la esencia o la conciencia divina y por qué habita en nosotros. Eso es lo que ellos quieren mostrarle a través de estos globos, a entender por qué sí habita en nosotros. Entonces, vamos a inflar esos globos. Vamos a empezar con el violeta, y para inflar el globo, ¿qué hacemos? Inhalamos, ¿no? ¿Qué inhalamos? Aire. ¿Que dónde está ese aire? En todo el lugar, en todas partes, por todas partes está este aire, ¿cierto? Ese oxígeno. Y dicen que Dios está en todos los lugares, ¿no? Dice en la Biblia. Entonces, ese oxígeno que tomamos está Él también presente en todo cuanto ha sido creado. Entonces, si tú eres parte de esa creación, entonces Él está ahí contigo. Pregúntese en eso. Empezamos a inflar ese globo y empiezo a tomar ese aire del entorno. Y empiezo yo a llenar ese globo violeta y lo empiezo a inflar y a llenar de ese aire. Hago lo mismo con el otro globo, el globo azul. Ahora los tengo los dos en las manos, uno violeta, el otro azul. Esas son sus características, esos colores. Podríamos decir que eso de alguna manera lo representa, ¿no es cierto? Por sus características, por lo que veo que uno es azul y el otro es violeta. Pero dentro de esos globos, ¿qué hay? Aire. ¿Y es el mismo aire? ¿Lo tomé del mismo lugar? Sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo cojo y estallo esos dos globos? ¿Para dónde se va ese aire? Vuelve al mismo lugar. Entonces, ahí es donde la divinidad, o la conciencia, o el origen, quiere decirnos que es el